Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un programa más, bienvenido también a un programa más de Impulsa tu Riqueza desde el canal de los expertos en Expert TV, Ciudad de México. Soy Beatriz Mancilla, muy contenta de estar contigo un viernes más de educación financiera. No sin antes recordarte, después ya de tantos meses, que aunque estamos en vacunación, hay que seguir cuidándonos y hay que seguir usando el cubre nariz boca. Recordarte también que si no has comprado mi libro, Mujer Impulsa tu Riqueza, para regalárselo a tu mamá, a tus hermanas, a tus amigas, a tus hijas, lo puedes comprar a través de amazon.com, que me puedes seguir a través de mis redes sociales, en Facebook como Beatriz Mancilla Impulsa tu Riqueza, en Instagram como Beatriz Mancilla-, en YouTube como Beatriz Mancilla, con más de 100 programas para que tú puedas ver este contenido en educación financiera, y en mi sitio web www.beatrizmancilla.com, donde te vas a enterar de muchísimas cosas. Está mi blog, está cómo podemos trabajar juntas, y como siempre recordarte también mi WhatsApp, que es el +52 55 20 71 45 78. Y el día de hoy tenemos un programa súper importante. Por favor, chicas, se lo suplico, señores, por favor, pongan mucha atención, que es ser aval, riesgos e implicaciones. Ser aval, riesgos e implicaciones. Y para comenzar con este tema, te quiero contar una historia de la vida real que marcó completamente un antes y un después, no solamente en mi vida como una experiencia que yo tuve, sino además ese momento, sin yo saberlo, marcó un evento crucial, que fue decidir dedicarme a la educación financiera de las mujeres como un propósito de vida por el resto de mis días. Cuando yo trabajaba en el banco, es decir, hace más de 22, 23 años, acababa de ocurrir la gran crisis financiera del 1 de diciembre de 1994 en México. Fue la última gran crisis financiera, cuando en menos de 3 semanas las tasas de interés, de estar alrededor de un 17%, llegaron a un 120%. Esto repercutió en las tasas de interés en tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, porque en aquella época la mayoría de los créditos hipotecarios tenían tasas variables, e inclusive existía el refinanciamiento de intereses en los créditos empresariales, en los créditos de auto, en los créditos personales, en los créditos quirografarios, porque la mayoría de ellos estaban sujetos a tasas variables. Así es que los créditos empezaron cuando los clientes tenían una tasa de interés del 17, pero en 3 semanas la tasa de interés era del 120% anual. Bueno, en aquella época muchísimas personas cayeron en cartera vencida, y yo tenía una clienta, era una mujer, que era la señora Laura, de la cual, bueno, pues su crédito cayó en cartera vencida. Así es que la llamamos para poder hacer una negociación y reestructurar. Así es que la señora Laura llegó a la sucursal central del Banco Vital, donde yo trabajaba, que actualmente es HSBC, y llegó al piso número 7, que era el piso donde estaba el área de jurídico, y llegó especialmente contenta. Ya te imaginarás cómo era el ambiente de las personas que llegaban al banco a reestructurar sus créditos. Te imaginarás que la gente llegaba enojada, preocupada,
con miedo, angustiada. Sin embargo, la señora Laura llegó feliz, contenta, saludando a todo el mundo, y desde que llegó, la verdad es que a todos nos extrañó porque era una actitud por demás rara bajo las circunstancias. Bueno, la señora Laura llegó, entramos a la oficina de negociaciones, una mesa gigante de madera, los sillones de piel, ya te imaginarás, el piso de mármol, y de entrada, pues yo era la ejecutiva de cuenta y estaba yo, y estaban las personas de jurídico, los abogados, y bueno, pues empiezo a decirle a la señora Laura que estábamos ahí reunidas porque su crédito estaba vencido, y en ese momento me interrumpe y me dice, pues mire señorita, yo vengo aquí para decirles que en realidad ustedes están equivocados, porque no me tienen que buscar a mí, les vengo a decir que ustedes tienen que buscar a mi exmarido, porque en realidad él es el que pidió el dinero y él lo usó, y entonces yo les vengo a decir que no me estén buscando a mí, sino que lo tienen que buscar a él. En ese momento yo volteo a ver el legajo, es decir, el expediente, y me doy cuenta que la persona a través de la cual se hizo la solicitud de crédito, salió el contrato, se firmó el pagaré, a nombre de quién estaba la cuenta de cheques, y quién giró los cheques para disponer del crédito, todo era ella. El esposo, el ex esposo que ella decía, ni siquiera aparecía dentro de los papeles. Es decir, ella había pedido un crédito a favor de él había usado el dinero, pero ella había pedido el crédito de manera directa, ni siquiera era el aval. Ella hubiera sido el aval si él hubiera pedido el crédito y ella hubiera funcionado como aval. Pero la consecuencia hubiera sido la misma. Por eso empecé con esta historia, para que tú te des cuenta cómo ella sí pidió el dinero a su nombre, pero si lo hubiera pedido él y ella hubiera sido su aval o su deudora solidaria, la consecuencia hubiera sido la misma. En ese momento que yo vi los papeles, sentí como un agujero en el estómago, me percaté que esa mujer no tenía ni idea del problema en el que estaba metida. Le dije, señora Laura, es que pues el crédito lo pidió usted, el pagaré, el contrato, los cheques los giró usted, su esposo no aparece para nada aquí, así es que la que nos debe el dinero es usted. Bueno, en ese momento su cara de estar sonriente se le transformó y los abogados me hicieron una señal así de salte, y nunca se me va a olvidar que cuando la puerta se estaba cerrando atrás de mí, yo escuché un grito como de película o de telenovela. No, eso no puede ser, lo tienen que buscar a él, yo no fui. Y en ese momento yo bajé al nivel de la calle, porque estábamos en el piso 7, yo bajé al nivel de la calle con el estómago revuelto, con la angustia en el pecho, todo lo veía en cámara lenta, y ese momento me sirvió para darme cuenta que esa mujer estaba metida en un problema porque ni siquiera se había fijado qué había firmado. No tenía ni idea de las consecuencias que eso iba a tener, y por eso es que hoy estoy hablando contigo de este tema. Ser aval, implicaciones y riesgos. Mira, aquí el tema es que cuando tú eres aval de alguien, en realidad tú estás adquiriendo la responsabilidad de que ese crédito se pague. Es decir, si la persona que solicitó el crédito no paga, yo, aval, te estoy diciendo a ti, a banco, que yo te voy a poder pagar. De tal manera que si la otra persona no te paga y yo tampoco te pago, tu institución puedes ejercer una acción jurídica en contra del deudor principal y del obligado solidario que soy yo. Y creo que eso, chicas, la mayoría de ustedes no lo tienen bien claro, y no fue el único caso el de Laura. Viví muchísimos más y me quedó claro que las mujeres llegamos a ser avales y deudoras obligarias, deudoras solidarias por exceso de ignorancia,
por exceso de amor y por exceso de confianza. Es importante que tú sepas 5 cuestiones al momento de ser aval. Número 1, si el deudor principal no paga, tú eres la obligada, y si tú no pagas, entonces tu buró de crédito inmediatamente quedará manchado, quedará marcado, quedará con una mala calificación. Y tú también como aval vas a tener esa mala calificación que te va a afectar por los años que están por venir, porque va a haber una calificación negativa en tu buró de crédito. Punto número 2. La institución financiera tiene derecho a exigirte como aval el pago de la deuda, y si tú no pagas, tiene el derecho de ejercer acción penal y ejecutar una acción penal en contra tuya también. No creas que hay nada más firme y si el otro paga, pues ya no pagó y no es mi problema. No, sí es tu problema o se va a convertir en tu problema. Punto número 3, quiero decirte que en México el 29.4% de la población que tiene una mala calificación en el buró, fíjate, casi el 30% de la población que tiene una mala calificación en el buró es porque es aval de alguien que es de su familia o algún amigo. Es decir, es muy frecuente que entre familia o entre amigos nos pidan que seamos sus avales. Pues el 30% de las personas que están con una mala calificación en el buró no es porque ellas mismas no cumplieron con sus obligaciones en los créditos, sino porque le firmaron a alguien más o le prestaron la tarjeta de crédito a alguien más y ese alguien más no pagó su deuda. Punto número 4. Cuando tú eres un deudor solidario y el obligado principal no pagó la deuda, fíjate muy bien, incluso un juez pudiera dictaminar un embargo a tu salario para poder cubrir esa deuda. Eso quiere decir que si tú eres empleado, el juez le puede mandar la orden a tu empleador para que te retengan una parte del salario para pagar esa deuda que el obligado principal no pagó. Hasta ahí puede llegar tu responsabilidad como obligado solidario. Y número 5, a ver, la pregunta es, bueno, yo no sabía, ya no quiero ser obligado solidario, ya no quiero ser aval de esa persona, ya no quiero. ¿Se puede? Pues sí, de que se puede, pero depende que la institución financiera te lo autorice. Y para que te lo autorice, tú tendrías que presentar a otra persona que está abierta a ahora ser ella el aval y ser ahora el obligado solidario, y la institución financiera la va a investigar, va a darse cuenta si tiene los ingresos suficientes, y si es un aval que califica, la institución financiera se reserva el derecho de decir, está bien, te autorizo a que tú te quites como obligado solidario como aval y que entre esta persona en cuestión, y se tiene que formalizar a través de la modificación al contrato y las firmas, etcétera. El cambio de pagaré si lo hay, firmar un nuevo contrato, establecer una nueva garantía hipotecaria si la hay, revisar en el registro público de la propiedad. O sea, no es tan fácil, ¿de acuerdo? Bueno. Ahora, yo te quiero dar 4 consejos te voy a dar 5 consejos antes de tú decir que sí a ser aval de alguien más, porque ese aval normalmente va a ser tu hijo, tu hija, tu amiga de toda la vida, tu mamá, tu esposo, es decir, personas muy cercanas a ti, y yo no soy nadie para decirte que no seas aval de nadie. No, claro que no. Mira, incluso yo me acuerdo que hace muchos años,
Cuando mi primer esposo y yo éramos novios, él quería comprar su primer carro, pues él tenía como 24 años y compró un carro usado y ahí le pidieron que firmara un aval con una garantía hipotecaria y firmó su mamá, es decir, mi ex-suegra. Gracias a que ella hizo eso, él pudo comprar su primer carro, por supuesto lo terminó de pagar, se liberó el crédito hipotecario y después, años después, vendió ese carro, compró otro. O sea, me queda claro que hay momentos en la vida en la que es momento de ayudar, ¿sí? Y de poder ser aval de esas personas, sobre todo tus hijos, para darles ese empujoncito y que ellos empiecen a volar. Pero te pido por favor que nada más seas una persona objetiva, que no firmes por firmar. Ahí te van estos 5 consejos. Punto número 1 es que antes de firmar, sí, mijito, cómo no, te detengas, analices que tú estás teniendo una responsabilidad junto con ella o junto con él y que si él no cumple, pues tú vas a tener que pagar. Eso, número 1. Número 2, que tú conozcas a esa persona. Tú sabes quién es tu hija, tú sabes quién es tu esposo, tú sabes quién es tu mamá. Tú conoces a esa persona, tú sabes si esa persona es digna de confianza, si es una persona que hace frente a su palabra, si es una persona que normalmente no cumple con sus responsabilidades, que es una persona informal, que es una persona formal. O sea, date el tiempo y di, mira, ya sé que mi hijo es súper irresponsable, ya sé que normalmente no paga, ya sé... Bueno, pues ya sé que si no paga, pues yo voy a terminar pagando, pero con conciencia. Y no le andes firmando a cualquier persona que tú no conoces. Punto número 3, que tú te están pidiendo tu ayuda. Ok, a ver, dime de qué se trata, muéstrame los papeles, enséñame el contrato, lee el contrato. Si puedes, habla con la persona con la que están tramitando ese crédito. Habla con el ejecutivo, hazle las preguntas para tú dimensionar de qué estás hablando, de qué tipo de crédito estás hablando, hasta dónde llegaría tu responsabilidad e infórmate. En el caso de Laura no tenía ni idea de lo que estaba firmando. Simplemente como su esposo llegó y ella lo amaba mucho, le firmó todo sin ni siquiera leer. Entonces el tercer consejo es lee. Lee como si tú misma estuvieras pidiendo el crédito porque legalmente es así. Legalmente es la misma consecuencia para la persona que lo está pidiendo que para el aval que está atrás respaldando la operación. Es la misma responsabilidad, son las mismas consecuencias legales. Punto número 4, pues sí, mira de cuánto se trata el pago, el monto del crédito, el plazo del crédito y entonces cuál es el pago mensual del crédito. Y mira cuáles son los ingresos de la persona que te está pidiendo que sea su aval. Si están firmando un crédito que el pago mensual es de 40,000 y esa persona tiene un ingreso de 55,000, pues date cuenta que más del 80% de sus ingresos, que eso no va a ser, te puse un ejemplo muy dramático, muy exagerado, porque normalmente el banco no le va a prestar a esa persona más de el equivalente a más allá del 30% de sus ingresos, porque pues con algo tiene que comer y pagar las escuelas, ¿sí me entiendes? Pero si tú estás viendo que esa persona gana 60 y el crédito es de 40 o de 30, oye, pues ya te estás dando cuenta que la persona está súper apretada y súper ajustada. En cambio, si la persona gana 60 y la mensualidad es de 5, bueno, pues está bien, o sea, tiene más margen de acción, ¿sí? Y también pregúntatelo para ti. Oye, si esta persona no paga, ¿yo tengo para pagar esa mensualidad de 5,000? ¿Yo tengo para pagar esa mensualidad de 40? Pregúntatelo. Y punto número 5,
Cuando tú eres el aval de alguien, te tiene que quedar claro si esa persona no cubre su compromiso, si tú tienes el respaldo económico para hacerlo. Imagínate que tu hija te está pidiendo ser el aval de su crédito hipotecario donde vive ella y tus nietos, ¿sí? Y su crédito es de 1 millón. Tú tienes 1 millón para que si ella no puede pagar o su pareja no puede pagar, tú puedas salir con ese 1 millón por adelante y liquidar la deuda, o tú puedes salir adelante con esa mensualidad porque claramente no la vas a dejar en la calle, ¿verdad? Tú tendrías ese respaldo económico para poder finiquitar ese crédito en caso de que ella no pueda. Pregúntatelo. Miren, hace algunos años, hace aproximadamente unos 10, 12 años, cuando fue la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, pues luego vino la crisis de las hipotecas en España. Y en aquella época conocí muchas alumnas y muchas personas que le habían pedido de favor a sus papás que fueran sus avales en sus créditos hipotecarios. Viene la crisis, el valor de los inmuebles cae, el valor de las hipotecas permanece igual y muchas personas tuvieron que salir de sus propiedades y los bancos ejecutar las hipotecas y se fueron en contra de los papás de todas estas personas. Así es que ahora tenías a las personas jóvenes sin casa porque el banco ejecutó la hipoteca y aparte los papás que tuvieron que dar el dinero o que les tuvieron que, tuvieron que pedirles el dinero y entonces ahora papás sin ahorros y entonces estaban los jóvenes sin casa y sin dinero y los papás sin sus ahorros. 2 generaciones pobres, 2 generaciones con problemas de dinero. Entonces, te explico esto para decirte que las cosas sí pasan, que visualices cuáles son las implicaciones y los riesgos de que tú seas aval y si tú sí quieres ser aval, sepas cuáles son esos consejos tan importantes que tú te tienes que preguntar y que tienes que analizar antes de aceptar ese compromiso. Y que no vuelvan a haber más Lauras y que no vuelvan a haber más personas que fueron despojadas, porque la historia final de Laura es que Laura no pudo pagar y que esa casa que era el techo seguro de ella y de sus hijos, una vez que su pareja se había ido, estaba ya ilocalizable, pues el banco le quitó esa propiedad a Laura. Ese fue el final que yo supe de ella y yo no quiero que haya más mujeres de la edad que sea u hombres de la edad que sea que pierden esa seguridad, que pierden esa tranquilidad, que pierden ese patrimonio por ignorancia, por exceso de confianza, por exceso de amor. Porque en cuestiones del dinero uno tiene que ser muy objetivo, chicas. Y si ves que la cosa no, y que te da inseguridad y que tú puedes perder tu casa, tu dinero, tu tal, bueno, pues no le ofrezcas todo. Si te están pidiendo que colabores con 1 millón, pues dale nada más 200,000. Acuérdate que es también tu responsabilidad cuidarte a ti misma. Cuidar tu patrimonio. ¿Para qué? Para que llegues a ser una persona, una mujer, que luego no seas un problema financiero para los demás. Así es que este tema es uno de muchísimos de los temas que vemos a lo largo de todo el programa de Mujer Impulsa tu Riqueza. Así es que te voy a invitar a que si a ti te interesa aprender de este tema y muchísimos más, tomes en cuenta que las siguientes generaciones de Mujer Impulsa tu Riqueza empiezan en abril del 2021. Así es que lo único que tienes que hacer es escribirnos al WhatsApp,
más 52 55 20 71 45 78. En este momento está aquí apareciendo en la pantalla y dime, Beatriz, me interesa formar parte de tus programas de Mujer Impulsa tu Riqueza del mes de abril del 2021. Me interesa que contactes a mi mamá, me interesa tomar el curso junto con mis hijas, junto con mis hermanas, por favor, Beatriz, escríbele a mi esposa porque yo quiero que se eduque financieramente. Escríbele, Beatriz, por favor, y alguien de mi equipo se va a contactar con ellas para que formen parte de las siguientes generaciones de abril del 2021. Así es que a través del WhatsApp puedes hacer contacto y recuerda que me puedes encontrar en todas mis redes sociales, en Facebook como Beatriz Mancilla Impulsa tu Riqueza, en Instagram como Beatriz Mancilla _, donde estamos subiendo contenido, testimonios en video, para que no me creas lo que te estoy diciendo a mí, que lo que te estoy diciendo yo. Escucha a las alumnas, a mujeres, doctoras, chefs, amas de casa, diseñadoras, con deudas, con inversiones, cómo ha cambiado su vida a partir de la educación financiera. Y hay muchísimos testimoniales en video, en YouTube también, en Beatriz Mancilla, y en mi sitio web www.beatrizmancilla.com. Te recuerdo también que el próximo 21 de febrero, el próximo 21 de febrero, este slide que te está apareciendo aquí es de la conferencia que acabo de dar la semana pasada, que fue el miércoles 10. Así es que ahora te voy a invitar a que vengas a la tercera y última conferencia en vivo con Jennifer Nassif y conmigo este domingo 21, el próximo domingo 21 de febrero, de las 6 de la tarde a las 19:30. Es decir, el dominguito que estás en tu casa, que todavía nos estamos cuidando por la pandemia, ¿qué otra cosa mejor tienes que hacer? En vez de ponerte a ver Netflix, vente a ver la conferencia en donde vamos a decirte cuáles son los cuatro temperamentos principales, cómo te afectan, te frenan o te impulsan a la generación de riqueza y patrimonio a tu nombre, cómo puedes hablar mejor con tu pareja a partir de tu temperamento financiero para que dejen de discutir y para que haya una comunicación mucho más fluida. Así es que para inscribirte a esta conferencia de temperamentos financieros, para pedir informes de nuestras próximas generaciones de Mujer Impulsa tu Riqueza, si tú eres joven y quieres saber de nuestros próximos cursos, aquí está nuestro WhatsApp, más 55 20 71 45 78. Por favor, antes de firmar y ser aval, piensa, medita, lee, infórmate. Soy Beatriz Mancilla desde el canal de los expertos en Ciudad de México, Expert TV. Te mando un abrazo y nos vemos el próximo viernes de Educación Financiera.